Buenas tardes a todos. Esta jornada la vamos a dedicar a la segunda parte de la clase que comenzamos el día de ayer, viendo estas imágenes sobre los nuevos paradigmas de las manzanas barriales. En la imagen en esta que ustedes tienen en pantalla está el sector de trabajo del semestre anterior. Ayer hemos visto ya todas estas imágenes. Les explicamos cómo comienza este ejercicio sobre las manzanas urbanas en la ciudad de San Miguel de Tucumán o en la ciudad donde ustedes están residiendo. Hemos explicado esta idea de las ciudades latinoamericanas a partir de su proceso fundacional, las modificaciones que se le van haciendo a lo largo del tiempo, como el Plan Director de Buenos Aires. Hemos conversado de esto. Hemos visto también los problemas de las densidades en las manzanas actuales, que ya se lo veía hace muchos años, a mitad del siglo XX, tuvo una serie de postulados del movimiento moderno con respecto a cómo modificar estas manzanas. Hemos visto este ejemplo del Colegio de las Vizcaínas de México, el ejemplo de este trabajo que hicimos el semestre pasado, en el taller, el trabajo de quinto año, de cómo se organizan los distintos temas y sobre todo el equipamiento barrial. Hemos hablado también de esta bibliografía, que es conveniente revisarla. Me parecía muy interesante el nombre, por lo menos, de este libro, de Juan Manuel Bortagaray, Habitar Buenos Aires, las manzanas, los lotes y las casas. Un libro muy sugerente, todavía no lo hemos revisado. Ya la tenemos disponible en PDF, aparte de esta bibliografía. Hemos visto también estas imágenes, las principales contribuciones y los grandes cambios que promueve el movimiento moderno a través del CIAM y a través de Le Corbusier con el plan de la Villa Verde, de los edificios radiantes, de cómo cambia el concepto de uso del suelo, sobre todo a nivel de 0,0, a nivel de planta baja, con respecto a la manzana tradicional, que es un poco lo que ustedes están viendo acá en este plano, que es el plano de nuestra ciudad, con la estructura urbana, ¿no? Es decir, cómo se van conformando los elementos de la ciudad, tanto avenidas principales como los ríos, las vías de ferrocarril y demás. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer, la manzana con sus condiciones, todo esto ya lo hemos visto. Esta es la clase también que nos invitó a ver del taller de La Plata, del taller de bares de La Plata, y la imagen de los sectores de nuestra ciudad con la explosión de edificios, el gran contraste urbano que se va a producir y el gran crecimiento a su vez, ¿no? También estas imágenes hemos visto la contradicción entre una ciudad homogénea de comienzos del siglo o fines del siglo pasado, siglo XIX tal vez, con las calles actuales. Esta es la calle de Rivadavia. Bueno, este artículo también que lo hemos comentado sobre la Plaza Independencia, y hemos llegado hasta acá, ¿no? Hasta ver estas dos imágenes en distinta escala de lo que es ese San Miguel de Tucumán, esa gran mancha gris. Entonces, la idea es ir comparando lo que es nuestra ciudad, la ciudad que nosotros conocemos, la ciudad que caminamos todos los días, observar cómo está dividido, ¿no? Cómo están divididas las parcelas de la manzana, y entender que el paisaje urbano, o sea, es el paisaje que nos ofrece, el paisaje artificial, el paisaje construido, que van determinando este tipo de estructura de manzanas urbanas, tiene ciertos elementos formales que lo caracterizan, a diferencia de otras ciudades que han tenido otro origen, otra historia diferente, ¿no? Entonces, sería bueno que ustedes tengan presente siempre, ahora cuando vayamos viendo estas imágenes, que retengan en la memoria cómo es San Miguel de Tucumán y cómo es esta mancha gris, ¿no? Esa mancha gris que evidentemente podemos decir mucho con respecto a cómo se va mimetizando con el verde, con
con el espacio verde, con el espacio rural sería, ¿no? Entonces, la primera ciudad que podemos mostrarles, esta es una ciudad que tiene gratos recuerdos para mí, porque fue la ciudad que me tocó una estadía, estar durante 6 meses, ya hace unos años, que obviamente las recuerdo con mucho cariño, que es la ciudad de Braga, en Portugal, al norte de Portugal. Es una ciudad que está a 60 kilómetros aproximadamente de Porto, y que es una ciudad fundada por los romanos, por eso se llama Braga, una ciudad fundada por los romanos, en donde tiene, si ustedes se fijan en esta imagen de acá arriba, este vendría a ser el casco histórico de la ciudad, esto, ¿no? Esta era una calle que conecta la zona del centro de la ciudad. Este vendría a ser el centro de la ciudad, que es como una especie de plaza que conecta a través de esta avenida con el sector sur de la ciudad, que son los nuevos asentamientos, los nuevos edificios, que si ustedes los empiezan a observar, todos estos edificios tienen la característica de lo que plantea el movimiento moderno, ¿no? Grandes avenidas, y yo vivía prácticamente acá en el límite de esta calle, que es una calle, diríamos, de origen medieval, y en este punto aparecía esta intersección entre las grandes avenidas como ser esta, ¿no? Son avenidas que tienen toda la presencia de los grandes ejes que se formulan a mediados del siglo XX o principios del siglo XX. Y esta es una imagen de la parte sur de la ciudad. Le hice un zoom y acá pueden observar parte de esa calle. Yo vivía en esta parte de acá, ¿no? Muy cerca de este eje. Los elementos, fíjense, acá hay un club de tenis, acá aquí en la esquina, y cómo se iba dando, este es un edificio en altura, ¿no? Este es un gran eje de avenidas, y se da una mezcla muy rara, muy extraña, entre lo que es la calle, esa calle medieval que tiene un recorre longitudinalmente todo este sector de la ciudad, con espacios abiertos, ¿no? Entonces, y hay incluso sectores como este, por ejemplo, que tienen espacios verdes todavía con cultivos metidos, insertados dentro de la trama de la ciudad vieja. Entonces, las ciudades europeas tienen de alguna manera una característica muy, muy diferente a las ciudades nuestras, ¿no? Además, también noten que hay como un gran equilibrio entre lo que está construido y la superficie verde, ¿no? A diferencia de San Miguel de Tucumán, que es prácticamente toda una superficie gris. Entonces, la relación que ustedes tienen que hacer es observar su cuadra, la cuadra donde viven, ver cómo están distribuidos los lotes, qué relación hay. Eso ya lo vamos a ver en la clasificación que hacemos más adelante, en donde le damos una serie de elementos para que ustedes observen, pero sería interesante que a partir de esta observación, que es libre, es un ejercicio del que no hay elementos previos fijos, sino que ustedes los tienen que ir descubriendo a medida que van caminando. Esto es una invitación al descubrimiento, una invitación a encontrar nuevos elementos para analizar el paisaje urbano, ¿no? Pasemos a la otra. Esta es otra ciudad que también hace poquito la pude recorrer a través de Google, obviamente, ¿no? Pero me interesaba mucho porque, bueno, acá está viviendo una de mis hijas hace poquito. Entonces creo que ella está cerca de esta parte de acá, ¿no? Este es un sector que está medio por esta parte de Bruselas, quizás un poquito al sur de Bruselas. Y cuando uno empieza a hacer un zoom en las manzanas de cómo es Bruselas, evidentemente uno nota que no es una mancha gris como San Miguel de Tucumán, sino que es como una ciudad
que está inserta dentro de un gran espacio que sigue siendo verde. Y cuando uno le hace un zoom al amanzanamiento, como es en este caso, empieza a ver que las manzanas tienen una forma rectangular, en algunos casos, trapezoidal en otros, ¿no? Que está la retícula organizada de una manera diferente. Noten cómo van apareciendo estos anillos concéntricos, ¿no? De avenidas y de vías principales. Y luego el gran espacio que se produce en el interior de la manzana sigue siendo un espacio verde. Este espacio verde, porque ellos edifican prácticamente por una reglamentación que no estoy muy seguro, pero creo que es común a muchos países de Europa, edifican un anillo con una determinada reglamentación, una determinada altura y una determinada profundidad, que a diferencia de San Miguel de Tucumán, ustedes saben de que las manzanas en San Miguel de Tucumán se pueden edificar casi un tercio de la profundidad, ¿no? O sea que estaremos hablando prácticamente de 35 metros. A diferencia de estas ciudades, que no debe pasar, esta medida no debe pasar entre los 15 y los 20 metros tal vez, ¿no? Y el espacio que queda dentro de la manzana es en algunos casos un espacio comunal y en otros es un espacio privado, pero que está prohibido construir. Salvo en algunos casos que uno nota que hay ciertos tipos de construcciones, ¿no? Como este caso, por ejemplo, o este otro. Bueno, en este caso también hay un gran parque, que es un parque universitario, muy cerca de este amanzanamiento. Entonces, la idea es empezar a ver distintos tipos de tejidos de distintas ciudades, para que ustedes también, en esta posibilidad que hoy nos ofrece Google, de poder revisar todas estas vistas de las ciudades, que antes era imposible. Me acuerdo que antes, para hacer un trabajo a veces en el taller, teníamos que conseguir fotos aéreas de la ciudad, y esas fotos aéreas eran tomadas, estaban en poder de muy pocas manos, y teníamos que ir armando los mosaicos de en qué parte nos tocaba y cómo era ese mosaico de fotos aéreas. Hoy el avance de Google es impresionante lo que nos ofrece, y creo que desde el punto de vista del trabajo de taller se convierte en una herramienta que la tendríamos que aprovechar mucho más, ¿no? Vamos a ver otra ciudad. Bueno, esto es algo que también nos espanta mucho, ¿no? Que es el mismo caso de Tucumán, en cuanto a todavía mucho más, todavía agudizado por toda la complejidad que tiene Buenos Aires, ¿no? Recuerden esas imágenes que veíamos del plan director hace un momento, y esa poderosa mancha verde que se extiende a lo que los especialistas en urbanismo le llaman esa mancha, gran mancha de aceite, ¿no? Entonces, dentro de esa gran mancha, uno nota que el verde desaparece, de que hay una nula relación entre lo vacío y lo lleno. Y cuando le hace un zoom, acá le hice un zoom sobre todo al sector del Obelisco, que es toda una zona característica de Buenos Aires, con las diagonales, ¿no? El eje de la avenida 9 de Julio, la calle Corrientes por acá, nota esa gran densidad, que es prácticamente un elemento compacto, la manzana, ¿no? Y este caso, por ejemplo, es una parte de Buenos Aires en donde quería mostrarles, porque es el famoso barrio de Lugano. El barrio de Lugano es un proyecto, si mal no recuerdo, de la Oficina Municipal de la Vivienda de Buenos Aires de los años 70, en donde se introdujeron ya en esos años, a partir de muchas experiencias europeas, de conjuntos habitacionales en Europa, de grandes conjuntos habitacionales que se hicieron en la posguerra en Europa, estos edificios que tienen esta forma de dos anillos, que son como una especie de semi-octágonos, ¿no? En donde yo me acuerdo que recorríamos este conjunto, lo visitamos en una gira que hicimos por Buenos Aires cuando estábamos en cuarto año de la facultad, un viaje que hicimos de estudiantes, divertidísimo, y nos fuimos con un colectivo que no, aunque
no lo crean, un colectivo de la universidad hasta Buenos Aires, ¿no? Nos pasamos como 20 días arriba de ese colectivo, no les cuento cómo quedamos después, pero pudimos recorrer muchísimas obras de Buenos Aires. Yo no entiendo cómo hicimos para llegar todavía, ¿no? Pero bueno, ese era el recuerdo que tenía, y sobre todo de ver un conjunto de altísima densidad con toda la receta del movimiento moderno, ¿no? Los autos en nivel 00 y calles peatonales en primer nivel, o sea que había una separación completa entre el automóvil y el peatón, uno de los postulados importantes desde el punto de vista urbano del movimiento moderno. Y bueno, y aparece esa diferencia en el amanzanamiento, en el tratamiento de este tipo de grandes equipamientos urbanos. Y la Ciudad de México, que tiene como obviamente una ciudad de altísima complejidad por la gran marcha urbana, por la gran cantidad de habitantes que vive. Estas son dos imágenes. Esta es prácticamente la ciudad, el centro histórico, la ciudad fundacional, ¿no? Recuerden ustedes que México se funda sobre una ciudad mexica, la vieja Tenochtitlán, que era un centro ceremonial, y sobre esa, acá se ven el resto de esas pirámides, que son las que se descubren en los años 70, y uno puede ver el trazado perfectamente ordenado de las calles, ¿no? Post fundación, el Palacio Nacional, que es el edificio del gobierno de la ciudad, y luego el amanzanamiento con la distribución de patios y huecos dentro de la manzana. Esta es otra parte de la ciudad, ya en los ensanches de la ciudad. Yo vivía por una de estas calles, este es el eje sur Xola. Yo estaba acá, este es Romero de Terrero, yo estaba en calle Sánchez Ascona. Esta es mi calle. Muy cerquita de esta es la calle de la colonia Roma, donde se filmó la película Roma, ¿no? Entonces observen cómo son estas manzanas. Estas manzanas son de tipo rectangular. México es una ciudad que su expansión durante las diferentes décadas del 30 al 40 al 50 fue muy curioso, porque fueron terrenos que se iban anexando de las grandes haciendas que había alrededor de la ciudad. Esos fraccionamientos se iban produciendo directamente a como mejor se acomodaban con lo que existía. Entonces México tiene una serie de avenidas, de direcciones en distintos sentidos. Bueno, es altísima complejidad el trazado que tiene la ciudad, muy difícil ubicarse, ¿no? Pero en esa zona se optó por este tipo de loteo, que es muy común incluso también en nuestra ciudad, que es el loteo de la manzana rectangular. Y noten ustedes también las densidades que van apareciendo, cómo es esa densidad, ¿no? A diferencia de París, Francia, acá ustedes ven en esta imagen, fíjense que yo diría que tal vez sea una escala muy similar a la que hemos visto de Tucumán, o tal vez tenga un poquito más de zoom. Entonces uno ve la ciudad de Francia, la ciudad de París, perdón, con el río Sena, ¿no? Y cómo se abrieron las ciudades con con la famosa remodelación que tuvo París, el plan Haussmann, a fines del siglo XIX, en donde hay una película que relata muy bien todo este proceso, que es Los Miserables, de cómo la ciudad el Estado en realidad tiene que tomar control sobre la ciudad vieja, sobre la ciudad medieval, y se producen esa apertura de las grandes diagonales que ustedes las pueden observar acá, en esta parte, que es una parte que me tocó también estar un tiempo, que es la zona de Denfert-Rochereau, que está al sur de la ciudad, y uno puede ver cómo es la organización también de las manzanas, dejando intersticios y dejando esas grandes avenidas con espacios verdes, que al final el espacio verde no tan solo es el espacio de los parques, ¿no? De las grandes plazas y de los parques, sino que
esos espacios verdes están constituidos también por las grandes avenidas, ¿no? Volviendo también a Buenos Aires, me interesaba ver esta imagen, que es la zona norte de Buenos Aires, una zona también que la visitaba con frecuencia por cuestiones familiares, en donde fíjense cómo se produce la relación entre lo que sería el río de la Plata, con los barrios que colindan con el Tigre. Esto es en la zona de San Fernando, en Buenos Aires, colindan con el Tigre y el resto de la cuadrícula, ¿no? Entonces aparecen también grandes espacios verdes que van ahí como intersticios dentro de la ciudad, y obviamente esta densidad no es la misma que ocurre en el centro de la ciudad. Y este otro caso también muy interesante, fíjense cómo aparece la maravilla de lo que es esos recorridos. Esto es Siena, en Italia, una ciudad hermosísima. Esta es la famosa la Piazza del Campo, es donde se hace una carrera famosa de caballos, organizada por las distintas comunas de la ciudad. Cada comuna tiene como una especie de grupo, ¿no? Que se identifica muy bien. No me acuerdo ahora el nombre, tiene el nombre de un auto, bueno, de un auto de la Fiat. Ya después me acordaré. Bueno, pero lo interesante es ver acá, como en otras tantas ciudades. La fiesta del palio debe ser. Esa, la carrera del palio, ¿no? Que se produce alrededor. La carrera del palio. Exacto, que se produce alrededor de la Plaza del Campo. Pero lo interesante de esto, noten ustedes cómo van apareciendo esa idea de intersticio y de elemento que se va abriendo. Una ciudad de altísima compacidad de la manzana, pero en donde convive un centro que debe estar protegido, porque las ciudades medievales comienzan como esos pequeños burgos, ¿no? En donde un noble tenía el poder con respecto a todas las otras familias, y era el que se encargaba de la protección a todos los vecinos, ¿no? Entonces, estas son lo que se le llama las ciudades fortificadas. Eran ciudades amuralladas, ¿no? La muralla corría por acá afuera. En algunos casos hay muchas ciudades que todavía la conservan. Pero noten esta diferencia. Hay un límite perfectamente demarcado entre lo que es rural y lo que es urbano. Algo que el crecimiento vertiginoso que han tenido las ciudades en América Latina, tanto en lo demográfico como en lo construido, ha sido prácticamente incontrolable. Por eso hoy hablamos también en nuestra ciudad como uno de los elementos a lograr es concentrar la ciudad y no dispersarla, ¿no? Y acá viene también toda una lucha política de uso del territorio, de uso del terreno, de la falta de reglamentaciones, por lo general en nuestras ciudades, que a medida que van creciendo se van loteando, van incorporando superficie en lotes, en crecimiento, e incluso en zonas que no están aptas para poder construir. En cambio, las ciudades europeas tienen una reglamentación muy estricta, en donde los suelos tienen una característica de suelos, ellos les llaman suelos no urbanizables, o suelos cultivables, o suelos rústicos. Y esos suelos rústicos permanecen. Obviamente que hay una serie también de corrupciones en el medio, ¿no? De cambiar ese uso del suelo ha tenido muchas implicancias urbanísticas en muchas ciudades de España, sobre todo hace pocos años, ¿no? Cambiar el uso del suelo, esto implica que vienen los grandes inversores y pueden hacer otras inversiones importantes, sobre todo en las ciudades que dan al mar. Entonces, lo importante de esto es ver cómo uno puede caminar y valorar este tipo de paisaje urbano a partir de muchos elementos que nosotros no lo tenemos en nuestra ciudad, como lo que hablaba Kevin Lynch, ¿no? O lo que hablaba Gordon Cullen en el paisaje urbano, la famosa visión serial, es decir, la visión que uno tiene a partir de un punto,
a partir de un punto y cómo uno va descubriendo espacios que se van abriendo, ¿no? Y hasta llegar al espacio mayor, y luego del espacio mayor hay otro espacio que uno lo puede recorrer. Es decir, siempre la sensación de aquí y allí, ¿no? Esta es la imagen de Siena con los agregados y con las expansiones urbanas que se van dando en el siglo XX. Pero bueno, esta es la ciudad medieval, esta es la ciudad del siglo XII, del siglo XIII, que ha permanecido prácticamente igual, ¿no? Fíjense, acá hay un estadio de fútbol en las afueras de la ciudad y uno encuentra esa forma en que la ciudad no tiene una delimitación. Obviamente hay una delimitación, pero quiero decir que no hay una relación de una ley categórica que dice hacia dónde crece la ciudad, que sí la debe haber, pero quiero decir, el crecimiento es orgánico, no es a través de una malla, ¿no? Como son las ciudades en América Latina. Fíjense cómo se va dando esto de forma natural y van dejando una gran entrante verde, o esta parte de acá, ¿no? Entonces, el asunto es descubrir esta maravilla que nos presenta hoy Google con todo este tratamiento, con el tipo de tratamiento. Esto es Valencia. Valencia, como ustedes saben, este es el río, el Turia, creo que es el viejo río Turia que rodeaba la ciudad, ¿no? Esta es la zona del casco céntrico, esta es la plaza central de Valencia. Acá está la iglesia, el Miguelete. Acá atrás hay una plaza hermosísima que se ha descubierto hace poco, demoliendo un edificio que estaba en riesgo estructural. Encontraron unos yacimientos arqueológicos y decidieron hacer un museo por debajo de esta plaza, ¿no? Un museo hermosísimo porque está la evolución de la ciudad explicada, prácticamente la ciudad en sus distintas capas, ¿no? La ciudad islámica, luego la ciudad cristiana, luego la ciudad del periodo del barroco, vendría a ser la ciudad del academicismo, hasta llegar ahora, ¿no? Y al desviarse el río Turia, después de una gran inundación que tuvo Valencia, creo que en los años, no me acuerdo si 40 o 50, este era el cauce del río, se dejó todo este anillo como una especie de anillo verde que rodea la ciudad, ¿no? Y acá es donde, por eso es que aparece el agua en los edificios de Calatrava. Esta es la ciudad, la famosa ciudad de las artes y de la ciencia, de Santiago Calatrava. Esta es la parte de la ciudad vieja ya, ¿no? La ciudad del casco histórico de Valencia, y por eso es que Calatrava trata de recuperar estos grandes espejos de agua, de alguna manera recordando lo que fue el famoso cauce del río Turia. Bueno, acá está la imagen esta de la ciudad. Este era el cauce. Este era el cauce del río Turia. Toda la ciudad estaba amurallada. Ahora se conserva solamente una puerta, que no me acuerdo si está por acá, ¿no? Una puerta de la ciudad. El casco histórico, este de acá, como un gran burgo, una gran ciudad fortificada. Y luego noten las grandes expansiones que se van produciendo en el siglo XVIII, XIX, con estas expansiones y con una manzana mucho más ordenada, ¿no? Muy similar a lo que fue la manzana del Plan Barcelona, la manzana de Cerdá, del Plan Cerdá. Bueno, y este es el puerto y los nuevos asentamientos que quedan ya con todas las disposiciones y características del movimiento moderno. Esta es otra ciudad paradigmática de la humanidad, diríamos, que es la ciudad de Venecia, en Italia, una ciudad curiosísima por la forma en que cómo fue asentada esta ciudad en medio de una laguna que está también ahí colindando con el mar. Ese es el gran problema que tiene a veces con las inundaciones, ¿no? Con el aumento del nivel del agua. Y hay un video ahí en internet, en YouTube, que explica cómo fue el proceso de construcción de la famosa Venecia, ¿no? Entonces, cómo esta ciudad conserva todavía esas características de amanzanamiento, no de amanzanamiento, sino de fraccionamiento de un territorio,
en relación a esas características del mundo medieval, ¿no? Los viejos senderos que unían puntos de interés, de comercio, y al final van apareciendo las grandes viviendas repartiéndose, ¿no? Y todas con un criterio homogéneo de resolución, tanto en la tecnología del subsuelo, en los pisos diferentes, la misma tipología que se iba repitiendo con algunas modificaciones, y los mismos materiales. Entonces uno encuentra esa unidad formal. Bueno, esas son las imágenes que teníamos pensadas para mostrarles el día de hoy. Y no sé por qué no está. Creo que la hemos puesto en otra parte, pero hablábamos de que en el paisaje urbano es común encontrar, hay un repertorio de palabras que yo le puse en una de las láminas, no sé por qué ahora no la encuentro acá en esta clase, tal vez esté en las láminas siguientes, donde veamos voy a abrir el otro archivo donde está el formato de la presentación. Creo que está acá. Acá está. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esta en realidad es la carátula donde se ve el rótulo, el formato en que ustedes van a tener que entregar el trabajo, que es el formato A2, ¿no? Y se ve las imágenes cómo están dispuestas, en este caso sobre lo que hemos trabajado el semestre pasado. Y en esta imagen les muestro rápidamente dos clases, una clase en realidad que ustedes tienen que volver a ver en YouTube, que es la clase referida a las 6 cualidades de la ciudad según Alain de Botton, en donde él habla de que son estas 6 las características que uno debiera encontrar en una ciudad para encontrarles atractivos a la ciudad, ¿no? Atractivos que tienen que ver con la lectura de ese paisaje urbano. Entonces ahora no vamos a volver a repetir estos temas: la variedad y el orden, la vida activa, la compacidad, la orientación y el misterio, la escala humana y la expresión de lo local. Todas estas variables están explicadas en esas clases que ya les indiqué. Acá he puesto algunas de las imágenes que tienen que ver con la ciudad, de San Miguel de Tucumán, mostrando estos son dibujos, croquis que yo hice en algunas partes de nuestra ciudad. Esta es una entrada a un viejo vecindario, diríamos, de la zona del Bajo. Esto es por calle Crisóstomo Álvarez, en donde es un elemento que yo le llamo las hendiduras urbanas, ¿no? Hendiduras porque aparecen esta idea de retiro de la masa edificada, y aparece como una raja que se mete dentro de la manzana, ¿no? Y también hemos preparado un listado de conceptos, elementos formales que uno va detectando a lo largo de los distintos trabajos que hemos hecho sobre la ciudad, y que están escritos acá en esta columna. Entonces, nosotros hablamos de hendiduras urbanas, hablamos de transiciones, como en este caso, por ejemplo, cuando tengo la vereda, una serie de escalones, un pasillo, el cielo que se ve al fondo, esta arcada y este patio que queda acá. Ahí hablamos de transiciones, como en este caso también. Notan en esta imagen que no está muy clara, pero hay esta es en calle, creo que es calle La Madrid,
Este es un patio que sirve de entrada a la vivienda, ¿no? Una serie de escalones acá y está la vereda, ¿no? Entonces hay muchas casas en Tucumán que tienen el elemento de ingreso a la vivienda, es un pequeño patio. Entonces ahí hablamos de esta idea de transiciones, como podemos hablar también de quiebres, ¿no? Como podemos hablar de contraste, por ejemplo, entre esto y esto, o entre esto y estos dos edificios que están acá al lado. ¿Por qué se produce esto? Hay un contraste evidente, ¿no? Una tipología ordenada de una construcción típica de Tucumán y de muchas otras ciudades en América Latina, y la incursión de un arquitecto recibido en la FAU-UNT, ¿no? Que evidentemente no ha aprendido el respeto por la ciudad. ¿Por qué? Porque se produce ese contraste, ese quiebre abrupto de una idea con respecto a otra idea. Entonces hablamos también de retículas de senderos, recordando un poco esta idea de las ciudades medievales. Hablamos de tramas también, hablamos de huellas, de plegados, de tejidos, de movimientos, de direcciones, de intersecciones, de continuidades, de discontinuidades. Entonces acá ustedes tienen como una especie de diccionario en donde ustedes pueden agregar otras palabras, ¿no? Pero que esto sería como una especie de ayuda para que encuentren al paisaje urbano cuál de estos conceptos o cuál de estas palabras le viene bien para expresar ese concepto o esa idea, ¿no? Bueno, y esta sería el formato de las láminas que ustedes debieran entregar, ¿no? Entonces yo he propuesto esta diagramación, ustedes después también la pueden variar, pero manteniendo esta idea, ¿no? De que en la columna de la izquierda va toda la parte de texto, en la parte esta central van imágenes de la ciudad que estén eligiendo, donde esté el punto de la ciudad al que ustedes hacen referencia, o donde ustedes viven, un sector ampliado, ¿no? De ese punto de la ciudad, que tome la manzana que están recorriendo, dos croquis peatonales que pueden dibujar también, sería bueno que dibujen como una manera de entrenamiento de grafomotricidad con respecto a ese paisaje urbano, y luego imágenes. Estas son unas imágenes que saqué de una plaza en San Fernando, en Buenos Aires, ¿no? Que las puse acá porque bueno, me vinieron bien de colocarlas, porque eran imágenes que las fui tomando en un recorrido alrededor de la plaza, ¿no? Entonces, en algunos casos están las imágenes del centro de la calle, en otro caso están desde una plaza hacia las esquinas, o de una plaza a ver dos edificios completamente diferentes en su tipología, otra esquina, otra característica de una esquina también, de un edificio muy, muy característico de cuando San Fernando era un pequeño pueblo. Entonces, la idea es que ustedes elijan, en primer lugar, la ciudad donde están viviendo actualmente, sea Metán, Rosario de la Frontera, Concepción, Montero, Famayá, donde ustedes estén, ¿no? Que sea la ciudad donde ustedes viven. Y luego que elijan, con este mismo formato, el mismo formato A2, una ciudad de Europa y hasta una ciudad de Asia, para ver la inmensa variedad y la riqueza que podemos encontrar en ese recorrido que podamos hacer, aunque sea un recorrido aéreo. No interesa mucho si es que no pueden buscar imágenes del paisaje urbano, porque obviamente esas ciudades no la van a poder caminar, ¿no? Pero sí pueden encontrar imágenes en internet de esas ciudades que nos ayuden a encontrar parte de estos conceptos que están acá. Entonces, la idea es abrir un poco el espectro de hacer lo que dice ahí abajo, ¿no? Una frase que a mí me encanta, que ya les voy a contar después en otra oportunidad de dónde viene, que es una frase de Antonio Machado, miradas desacostumbradas. Es decir, salir del acostumbramiento, de la rutina,
que uno tiene cuando uno sale de tu casa. Uno sale y a veces va de compra o va hasta el almacén de la esquina, ¿no? Y tiene una mirada determinada. Bueno, ahora tenemos que hacer una mirada desacostumbrada. O sea, aprender a mirar, aprender a observar y a encontrar otro significado, otras experiencias. Bueno, con esto terminamos y denme un momentito para que cierre la clase con el programa y luego ya nos volvemos a encontrar para una serie de preguntas y de intercambio que quieran hacer, ¿eh? Ya cierro acá.